la referencia al origen de un producto puede ser una buena estrategia de diferenciación en diseño de envases, diseño de packaging. Hola, soy Luciano Casisi y te doy la bienvenida a este nuevo video de Foro Alfa. Hoy les voy a compartir la sexta conversación que tuve con Guillermo Dufranc hace un ratito sobre las estrategias que él detectó que pueden ser útiles para diferenciar productos a través del packaging. Les recuerdo que Guillermo es gerente de proyectos de 3D Mash, es un estudio con muchísima trayectoria que ha diseñado envases para empresas de todo el mundo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo estás? Encantado acá de estar otra vez en un nuevo video para Foro Alfa. Bueno, yo te agradezco mucho que vuelvas a estar aquí para contarnos una nueva estrategia. Bien, perfecto. Nos vamos acercando al final, ¿no?, de las 7 estrategias, ya estamos por la sexta. Y para recapitular un poco lo que habíamos visto en la última, en la anterior, era la del packaging decorativo. Y uno de los primeros que habíamos visto era este de Fortnum Mason, que es una tienda característica de Londres, donde compras la realeza, donde tiene sus productos desde hace cientos de años, y las latitas de té son un clásico ya de su oferta, y esta que es el rediseño, ¿no?, de su clásica latita, si bien tiene este valor decorativo que hablábamos, que incrementa la percepción de valor de los productos, también tiene una referencia hacia el lugar de origen, ¿no? Claramente esto lo vemos y entendemos que tiene su origen europeo por lo menos, ¿no? Y que nos remite a un tiempo, ¿no?, a la cuestión de los reyes o de la cuestión victoriana, por lo menos por ese lado, ¿no? Entonces así le damos nacimiento a la sexta estrategia, que es la que dimos por llamar Place Pack, que es la que refiere al lugar de origen, ¿no? Y en este caso, como vimos en el Fortnum Mason, en el próximo caso que vamos a ver, también utiliza el recurso de lo decorativo, ¿no?, de los patrones decorativos, pero para referir a un origen particular y un tanto inesperado, ¿no? Porque en este vodka está creado a partir de la fermentación de papas andinas. Entonces, Perú no es quizás el lugar donde uno se espera que tenga que provenir un vodka, pero si lo conectamos con la cultura incaica, eso sí tiene alto valor en el mundo, ¿no? Entonces, el lugar de origen, en este caso, siendo tan singular y tan particular para el origen de un vodka, lo asocian con la cultura incaica mediante estos patrones decorativos, pero que remiten al lugar de origen de una manera bastante sutil, minimalista y también sofisticada, porque es un producto de alto valor agregado. Crearon esta serie de patrones decorativos basados en el arte incaico, en el arte precolombino, que si bien uno podría decir, bueno, sí, es como la otra estrategia, que es la de decorativa, pero acá el hecho no es decorar nada más, sino que además del patrón decorativo te están remitiendo al lugar de origen, que es bastante inesperado para un vodka. Si uno mira la barra de tragos, digamos que hay todos recursos de spirits y sobre todo los vodka, que está, bueno, el Absolut, que es uno de los referentes, o estos Smirnoff, que tiene la cultura rusa, o bueno, después si entras en los jeans, que hay mucha influencia británica. Entonces, ¿cómo haces para meter a Perú en medio de todo esto? Bueno, mediante una de sus características culturales más valoradas, que es las civilizaciones precolombinas, introducir este origen mediante el uso de patrones decorativos. Y digamos, acá, como la referencia al lugar es el patrón decorativo, empezamos a ver un caso de combinación de las dos estrategias, la decorativa y la estrategia esta de referencia al lugar. Ujú. Después te voy a hacer algún comentario sobre este caso, sobre esta serie, esta secuencia que estamos viendo. Pero bueno, sigamos adelante. Bueno, en este caso vemos un producto hecho a base de harina de grillos, ¿no? Un alimento que es bastante común en la cultura mexicana, pero que a la gente le da bastante impresión comerse los grillos, los chapulines, los insectos, las hormigas, como quieran decirles. Entonces se hacen productos a base de harina, ¿no? Se secan el insecto y después se tritura, se muele y se mezcla con otros ingredientes y se hacen estos snacks. Claro, como refieren a la cultura mexicana por el ingrediente y por el tipo de snack, utilizan de manera muy inteligente, solamente con un color, ¿no?, este entramado que replica esos motivos que son característicos de México, que están recortados en un papel muy, muy finito, como si fuese el papel afiche, donde hay todo un dibujo creado a partir de recortes, ¿no? Es como cuando uno plegaba las hojitas y las cortaba y después las despliega y se forma
digamos, una figura y queda algo. Tiene unos diseños muy lindos, muy rebuscados, ¿no? Muy Barrocos. recargados de Sí. detalles. Y bueno, con esa referencia, ¿no? De un solo color sobre el recorte de un papel, crearon estos pouch, estas bolsitas, donde se forma toda una imagen mediante el uso de la simetría y de la geometría, replicando a estos motivos decorativos de los papeles estos mexicanos. Y no hace falta poner una foto de México o una bandera de México, ¿no? Para referir al lugar, sino que tienen que ver con una referencia a la cultura, ¿no? Bueno, nos vamos de viaje a la otra punta del mapa, a Asia, y este es un sake, ¿no? Que el sake típicamente proviene de Japón, con lo cual decir que proviene de Japón es un valor en sí para el producto. Pero bueno, este tiene la particularidad que, según comentan, la destilería que lo produce está en una región donde abundan los peces koi, que son estos peces característicos japoneses, medio blancos, que tienen manchas naranjas o rojas. Entonces crearon con el color rojo, que también es, y blanco, ¿no? Que identifica mucho con la bandera de Japón, estas referencias a las manchas de los peces en la botella con un termocontraíble, un termoencogible, y cómo con una operación muy simple pero inteligente de la ventana del estuche, dan la representación al pez, y con el uso de la fotografía, que vamos a ver en el próximo slide, cómo generan esta especie de cardumen de peces Claro. koi que están nadando por el río. Entonces, de alguna forma están refiriendo a la cultura japonesa, a de dónde viene este sake que le da credenciales eh, para tener, digamos, credibilidad sobre el producto, digamos, sobre la denominación de origen, y no refiere directamente a Japón poniéndote el círculo rojo o la clásica caligrafía hecha con tinta china, ¿no? Y es una manera interesante de referir a este lugar. Es un típico diseño de esos que son ideales para iniciar conversaciones, ¿no? Entonces, mostrás el Tal cual. estuche, puedes explicarlo, o sea, todas esas situaciones bueno, tan útiles en las reuniones. Bueno, esta es una línea de cafés de origen que hicimos para el Club del Gourmet, que es una tienda especializada del Corte Inglés, que es una mega red de tiendas departamentales que hay por toda Europa. Y en algunos lugares tienen sus tiendas exclusivas donde venden productos, los productos más premium del mundo, más caros del mundo, las mejores marcas del mundo. Y ahí tienen su marca propia, ¿no? Donde le compran a fabricantes que hacen productos espectaculares y los envasan con su propia marca. Con lo cual tienen que estar a la altura del resto de las marcas, ¿no? Y acá el valor del origen es lo que hace que cada café tenga digamos, su característica propia, ¿no? Y de hecho tienen valores bien distintos. El del medio, que es el de Jamaica, valía como 3 veces más del resto, ¿no? Y era decir, bueno, son 3 cafés, ¿no? Todos deberían valer lo mismo. No, pero acá el origen es lo que le da el valor. Por eso justo el de Jamaica, que es el más caro, tiene tinta oro, tiene stamping, tiene relieve, o sea, tiene muchos más recursos decorativos que incrementan la percepción de valor y que justifican el precio elevado que tienen, ¿no? Y es más caro porque hay menos, ¿no? Porque tiene un origen particular. Y bueno, en cada uno, esto, ¿no? Viene uno de Brasil, de Guatemala, de Colombia, de Kenia, ¿no? Hay unos cuantos. Entonces, cada una de estas envases tiene un recorte distinto, con un color distinto y con un icono, una figura, digamos, que remite a alguna referencia arquitectónica o del arte del lugar, o bueno, en el caso de Colombia, el típico sombrero que usan Tiene un allí. nombre, el sombrero, ¿cómo se llama? Y tiene como unas vetas blancas y negras, es muy, muy característico. Bueno, entonces es como también una manera de referir a los lugares, ¿no? Mediante este recurso que no es lo mismo, ¿no? Como decía, no es lo obvio, no es poner una foto del lugar, no es poner la bandera, sino entre el color, la figura y el recorte, generar esta sensación de, bueno, cada uno viene de un lugar distinto y cada uno tiene una personalidad y una particularidad. No es nada más cambiar una descripción de un nombre. Está bien. Este es un trabajo de 3D Match, ¿no? Sí, esto lo hicimos en Tridimash hace unos años y, sí, y hay unas cuantas que ya hemos mostrado del Club Gourmet. Bueno, este es un proyecto también muy interesante sobre vinos del mundo, es español, donde utilizaron
con el corcho, ¿no? Lo mismo, la referencia al lugar de origen, ¿no? Como el sombrerito romano, para hablar de un vino italiano, o el meniro, el koala, el indio. Con qué simpleza, ¿no? De recursos, ¿no? Con apenas unos corchos cortados así de manera muy rudimentaria y unas cartulinas y un poco de témpera o acrílicos y mucha imaginación, ¿no? Crearon estos personajes tan simpáticos, ¿no? Tan icónicos, tan fáciles de codificar y cómo inmediatamente también se relacionan con el vino, ¿no? Porque el desafío acá estaba, bueno, si el vino viene de Argentina, bueno, poné la bandera argentina o el mapa de Argentina y listo. Pero no, bueno, buscaron también la vuelta de, bueno, ¿quién puede representar a Argentina? Y de qué manera representarlo para que sea propio para este producto, para que tenga conexión con el vino, ¿no? Y que no sea nada más, bueno, poner una foto de Maradona o una foto de un koala o un dibujo. Con lo cual está muy interesante este cruce entre un elemento que es propio del producto, transformarlo y convertirlo en un símbolo del lugar de donde viene. Sí, lo que es raro es una bodega que tenga vinos de todo el mundo, ¿no? No, no había En visto realidad nunca es un un caso. retailer, no es una bodega que fabrica Claro, sus propios vinos, sino es una tienda que vende vinos provenientes de distintos lugares. no es una marca de vinos, es una tienda que se No, toma el trabajo de conseguir el vino, envasarlo y, bueno, y hacerte la curación, por decirlo de una manera. exacto. Bueno, este es un ejemplo bastante interesante, ¿no? De una cerveza española que está hecha en Dolina, que es un lugar donde está muy cerca de un lugar de hallazgos arqueológicos, ¿no? Donde se han encontrado huesos prehistóricos y eso. Y de alguna forma querían transmitir eso en la etiqueta porque, claro, le da una denominación de origen bastante particular. Claro que uno no entiende que viene de España, ¿no? Pero sí que remite a algo prehistórico, ahí está dando vuelta, ¿no? Y lo que es interesante, cómo utilizaron esa excusa de ese origen que está como justificando un poco la historia de la empresa para darle algo hemos destacado, también lo destaca mucho desde la resolución técnica de esta etiqueta, ¿no? Utilizando la famosa raspadita, ¿no? La tinta raspable, que es esa tinta que tiene unos sedimentos metálicos que uno la puede raspar y de alguna forma están invitando al consumidor a que haga su propio descubrimiento arqueológico mediante el raspado, ¿no? De esta figura, que cuando uno compra la botella viene toda cubierta y te invita a hacer esa raspadita y a hacer ese descubrimiento arqueológico. Que ahí es donde te cuenta la historia, evidentemente, la historia de la marca. Bueno, esta es una etiqueta de aceite de oliva griego y también estaba interesante, ¿no? Como con un recurso de dibujo de monolínea, ¿no? De que todo en el mismo valor, en el mismo grosor, recrea esta especie de limbo, ¿no? De los dioses y toda la mitología griega y genera esta especie de convención de diosas en la etiqueta con ese recorte que le da en la parte de arriba y abajo y genera una simetría muy interesante. Y además estéticamente genera un cambio muy fuerte en lo que es las etiquetas de aceite de oliva, que en Europa están tremendamente, digamos, explotado en todos los recursos, ¿no? Ya prácticamente no se sabe cómo hacer para distinguirse. Y en el próximo slide vemos un ejemplo muy interesante de cómo utilizaron la combinación del diseño estructural de la botella para crear el binomio este de aceite de oliva y balsámico en una botella que está hecha con dos botellas encastradas y esta mega etiqueta que tiene un área de troquelado, de precorte, que uno separa, ¿no? Una vez que tenés el producto en la mano, lo podés separar mediante este precinto de seguridad, como se ve en el medio, y se termina transformando en estas dos botellitas, generando esa dualidad de escena de estas representaciones griegas, ¿no? En cada una de las botellitas. Bueno, este es otro caso que hicimos en Triimage, el caso de una emprendedora africana que estaba en Estados Unidos, que en realidad fue para estudiar y cuando se quiso ir le pasó algo parecido con la historia esa del aeropuerto de la película de Tom Hanks, ¿no? Que cuando quiso volver a su país había desaparecido. Ya no existía más por estos conflictos políticos y se tuvo que quedar. Y bueno, entonces decidió crear una línea de productos basados en los sabores de su infancia, ¿no? Y creó estas Kitchens of Africa. Y ella tenía muy claro que quería ser la versión africana de un producto, pero que se pudiera vender en Nueva York. Entonces no tenía que parecer
un producto hecho en África, traído de África, ¿no? Que estéticamente debería tener algo de glamour, algo de lo sofisticado, lo exótico que podría ser una comida étnica. Y la influencia estaba en la alta costura, que utilizan mucho los motivos y patrones africanos para las telas, y ella nos dio muchas referencias sobre esto, y también el tema de lo estilístico de los peinados, que hay unos peinados alucinantes en África, ¿no? Que son característicos sobre todo en las mujeres, y quería darle un rol muy importante a la mujer como una de las, digamos, las forjadoras de su cultura, de las guerreras, ¿no? Son las que iban para adelante. Entonces se juntó todo eso, ¿no? El tema de la presencia de la mujer, el tema de los peinados y los textiles africanos para crear esta serie de etiquetas bastante simples, ¿no? En cuanto a solamente un lienzo blanco, pero con esta silueta del contorno, del perfil de las mujeres y las texturas nos podían ayudar a transmitir sensaciones, los lugares de pertenencia de cada una de estas salsas. Bueno, ahora de África nos vamos para Europa de vuelta, para Italia. Estas salsas y productos y esta línea de alimentos italianos utilizan una referencia muy icónica, ¿no? Que son las personas, ¿no? Las personas de un lugar. Esta marca se llama Vía Roma y están, digamos, capturadas estas imágenes de un pueblo donde la expresividad y la emoción que tienen esos personajes, los gestos, ¿no? Te hablan de toda una cultura sin hablarte de, digamos, de las típicas cuestiones de Italia, ni ponerte el Coliseo, la Torre Pisa, la bandera italiana, sino hablarlo desde lo más emocional de su cultura, que son las personas, y lo pintoresco de sus personajes, ¿no? Digamos, además ese gesto, ¿no? El gesto del Sí. de abajo es una cosa genial, ¿no? O sea, inconfundible que, que representa netamente la cultura italiana. Otra manera de representar la cultura o los lugares de Italia son en estas cajas de arroz que tomaron la inspiración en las baldosas del Duomo de Florencia. Entonces generan esta especie de entramado, ¿no? Decorativo, ¿no? Otra vez trayendo un poco ese tema, pero que vienen directamente de una influencia que remite al origen del producto. Y acá podemos ver cómo prácticamente se genera esa especie de friso, ¿no? Que parece el piso de la catedral o de una de las paredes, ¿no? Donde están todos esos azulejos y esos patrones decorativos transformándose en una mancha. Imagínate esto en una góndola de un supermercado, ¿no? O sea, difícilmente creo que esto esté en un supermercado cualquiera, pero sí genera un ritmo visual y un recorte tremendamente distinto a lo que es cualquier otra marca de arroz. Antes que dijeras el Duomo de Florencia, te iba a decir el Duomo de Florencia. Se nota, no sé por qué, pero se nota. Y sí. Bueno, y acá con otra referencia a África, ¿no? Es ¿cuántas maneras hay de referir a una región? Bueno, África es un continente, ¿no? Pero a distintos lugares. Y bueno, también puede ser mediante su fauna, ¿no? La fauna característica y en esta línea de test, si mal no recuerdo, son, digamos, una serie de ilustraciones que, que muestran digamos, los distintos orígenes, ¿no? Que la mayoría creo que eran de África, no sé, que hay alguno u otro, de algún otro lugar, pero como con esos animales y con esos plenos de color tan intensos se pueden generar este sentido de pertenencia, ¿no? Esta referencia al lugar de origen de una manera que no es la típica, otra vez, ¿no? Con la banderita o con el paisaje, ¿no? Que te puede dar esta cuestión exótica. Claramente no es un té de elefantes, no es un té de cebras, ¿no? Entonces, Obvio. utilizar a estos animales característicos nos ayudan a traer todas las asociaciones de lo exótico que puede llegar a parecer, ¿no? Un té que proviene de esos lugares. Bueno, este es otro ejemplo interesante de unos helados que se traen a toda la imagen de la cultura india, sobre todo, ¿no? O sea, tiene como cosas de Asia, ¿no? En esa trama colorida que tienen en la parte de arriba y en la forma, la placa esa que tiene esos picos característicos del arte, no sé si llamarle islámico, mudéjar o qué, pero sí que transmite de esa cosa de Medio Oriente Oriental, sí, sí. y, Medio Oriente. también mediante el uso de los ingredientes alrededor de los helados, ¿no? Como todo eso empieza a traer una asociación étnica, ¿no? Claramente, si uno lo compara con los helados más comerciales,
que son como más abstractos en cuanto a su origen, no tienen un lugar de decir, estos provienen de este lado. Si tenés, por ejemplo, helados hechos con dátiles o con algunos de ese tipo de ingredientes, este tipo de referencia viene perfecto para traer asociado ese lugar de origen. Bueno, y este creo que es el último caso, ¿no? Este es el último caso, también es un trabajo que hicimos en Tridimash hace un tiempo. Es una cerveza muy, muy conocida en Perú, la más importante. Empezamos el viaje, ¿no?, en Perú y lo terminamos en Perú. Cusqueña es, creo que es la cerveza, ¿no?, la cerveza más importante y más conocida de todo Perú. Está buenísimo, como producto es excelente. Y bueno, tenían que transmitir el brief, ¿no? Era, queríamos transmitir el ADN 100% peruano en la nueva botella, en la nueva etiqueta. Esta que estamos viendo en la anterior, ¿no? Sí, exacto. Esta, en realidad, bueno, ya cambió varias veces, pero cuando tuvimos que hacer el rediseño, esta fue un diseño que estuvo por muchísimo tiempo y el objetivo era transmitir esto, ¿no? ADN 100% peruano. Y cuando uno entra a mirar a la etiqueta bien, ¿sí? ¿En dónde está el ADN 100% peruano? Hay una ilustración del Machu Picchu, pero está un poco desdibujada ahí en el fondo entre amarillo y dorado. Y el resto de los elementos parecen más bien algo tradicional de las cervezas europeas, ¿no? Las espigas con el trigo, la placa con el borde dorado, digamos. No había tanto dato para decir, bueno, esto viene de este origen tan particular. Entonces, para el rediseño nos teníamos que inspirar en algo que tuviese el ADN 100% peruano, ¿no? ¿Y qué podría ser? Nos inspiramos en la piedra de los 12 ángulos, una piedra que está cortada de una manera increíblemente sofisticada para lo que es la época donde se construyó, es un hito de la arquitectura incaica, precolombina, que está calzando perfectamente entre todas esas piedras, ¿no? Justo con los cortes justos, con los ángulos justos, y es algo muy característico de la cultura de ellos, ¿no? Entonces utilizamos esta inspiración para trasladarla a la placa de la marca, al logotipo, y generar toda digamos, una comunión visual entre digamos, lo que era antes, ¿no?, que tenía esa placa roja, pero que sea personal, ahora que sea propia de Cusqueña, que sea 100% ADN peruano. Y además mejorar el contraste de la ilustración, del Machu Picchu, también con un estilo de dibujo que fuera, que se combinara, ¿no?, que fuera consistente con los rasgos de la placa de la marca, con los rasgos de la tipografía, y limpiar de los otros elementos que te traen más la historia europea o que vienen de otro lado, para simplificar y darle protagonismo a la presencia del logotipo y a la ilustración que está por arriba, ¿no? Y bueno, también esa operación fue la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Me refiero, fue aplicada sobre las botellas, ¿no?, generando digamos, este área donde te brinda, además de la experiencia táctil, esta referencia directa a la cultura incaica, y generar este vínculo inseparable, ¿no?, entre la etiqueta y la botella, y poder transmitir ADN 100% peruano en en todo su esplendor, ¿no?, tanto en la etiqueta como en la botella. Digamos que el juego este de la marca, de la referencia a la piedra, se entiende cuando ves esto que está en la botella. Esa trama de las piedras encastradas. La verdad que impresionante esa piedra, ¿eh? Una Sí, cosa increíble. Increíble que hayan cortado eso con esa precisión. sí, 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 es espectacular. Muy bueno este trabajo, la verdad. Bueno, vamos a hacer sacar algunas conclusiones de cómo es esta estrategia. Dale. Antes te había dicho que quería hacerte un comentario sobre este trabajo. Y bueno, creo que también sucede con otros, no solo con este. Que lo que veo es que en esta estrategia, como muchas veces aparecen varios elementos, o sea, como que hay varias versiones del envase, porque son diferentes sabores o diferentes variedades del mismo producto, o en este caso, porque como que hay muchas etiquetas para el mismo producto, pareciera ser. En este caso veo como que esto de las tramas se entiende más cuando ves esta imagen. Eh, y de todos modos, se puede entender viendo esta imagen. Eso no es que esté mal, pero digamos que empieza a aparecer un concepto que es el packaging con el cual puedes iniciar conversaciones, digamos, ¿no?
De esto Sí, se puede además, hablar. Esto da para una charla, digamos. tal cual. Y además que la marca se llama 14 Incas, con lo cual tiene sentido crear 14 productos distintos con etiquetas diferentes, generar esta Claro, sensación de colección, ¿no? A pesar de que todos los productos sean iguales. Le aporta valor, porque también es como las maneras de justificar este origen particular de por qué hacer un vodka de papa proveniente de Perú, ¿no? De papas andinas. Y, y- y quizás, bueno, hay muchos justificativos en cuanto al producto o en cuanto al resultado, pero también desde la comunicación, la marca lo puede tener que soportar eso y sustentar, ¿no? Y generar digamos, una atracción, ¿no? Cultivar el deseo al querer entrar en este mundo, decir, a ver, ¿qué tendrán para ofrecer? Mediante una imagen atractiva, una referencia a una cultura valorada, a una colección de etiquetas que son muy distintas a las que conocemos habitualmente. Ni siquiera aparece una etiqueta de un spirit, ¿no? O sea, tiene ese mega motivo decorativo y solamente tiene en el cuellito la marca y el descriptor. Entonces, hay toda una propuesta de jugar diferente para poder posicionar un producto que viene de un lado tan inesperado que podría ser ignorado, bastardeado, ¿no? Digamos, decir, bueno, si no tenés ninguna de las credenciales de origen que hacen que un vodka sea considerado como algo interesante, crear toda una, digamos, red de recursos, ¿no? Porque no es nada más, bueno, los patrones, o sea, es todo el conjunto de cosas lo que hace que tenga sentido, que sea interesante, que salga publicado en una noticia, ¿no? Que hagan una nota, como vos decís, ¿no? Abrir la conversación. Decir, bueno, salió el primer vodka hecho a partir de la fermentación de papas andinas y no tiene nombre en la etiqueta, tiene 14 motivos decorativos diferentes, está inspirado en la cultura, o sea, tiene un montón de elementos para empezar a hablar que hacen que no solo el origen sea distinto, sino que toda la manera de presentarlo sea distinta. sí, sí, es un diseño sofisticado que busca posicionar como sofisticado el producto. Y si esa es la intención, está logrado. Tal Y cual. también hay otros casos como este, que aquí tenemos otra imagen, y este no tanto. Aquí en cualquiera de los envases vos entendés rápidamente la idea. Pero hay otros, como por ejemplo este, donde quizás viendo uno solo no necesariamente te haces la idea, pero viendo el conjunto sí. O sea que la Ujú. narrativa requiere de la visualización del conjunto. En el caso, estos que son test, Sí, son test y vienen en esa caja, ¿no? Entonces, cuando vos estás claro, planteando un producto como colección, tiene mucho sentido y te claro. da mucha mayor versatilidad, ¿no? Porque decís, bueno, si este tiene que estar solo compitiendo contra otros té, por ahí no tiene la fuerza que tiene en una colección, ¿no? Pero entendiéndolo como parte de un conjunto donde entre todos, ¿no? Es como la parte por el todo, ¿no? La sinécdoque. Viendo una parte empezás a entender el resto y bueno, y como cada uno empieza a justificar al otro. Y esto depende obviamente de las condiciones y las características de venta o de exhibición o de cómo se va a presentar cada producto. Que estamos viendo, digamos, casos que son bastante extremos, pero es un poco lo más entretenido de ver como para tomar inspiración y traer Sí. algo de eso a las cosas que son quizás más masivas o que a veces no hay un lugar de origen realmente al cual referirse porque no hay nada especial, pero vimos como el caso de los peces koi o el de Dolina, ¿no? Como hay a veces recursos que son completamente inesperados para transmitir lo del origen y está interesante abrir los ojos y no pensar que solamente una foto del lugar o una referencia a la bandera es la única manera de referir a esto, a un lugar, a unas credenciales de autenticidad de dónde proviene o dónde se hace, y a veces ni siquiera es porque le da prestigio al producto como el de Dolina, no le da prestigio la calavera, pero sí hay una historia interesante que la capturan para crear un tema disruptivo y diferente que le permita a la marca diferenciarse, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso italiano. ¿Cuántos productos hemos visto siempre basados en los tres colores de Italia? Bueno, acá encontraron soluciones bueno, quizás esta no es tan instantánea, probablemente, pero esta yo creo que bastante tiene un perfil. Estos si no son italianos, son españoles, o sea, no da para mucho más. Sí. O También puede ser depende mucho el latinoamericano. contexto, ¿no? Depende mucho del contexto al que está dirigido ese producto. Si vos creás
un Claro, producto que es para su propia cultura, vas a usar quizás referencias menos sutiles, pero que las conocen mucho. Ahora, si vos tenés que vender un producto, por ejemplo, no sé, italiano en Estados Unidos, tenés que crear la sensación de qué es lo que consideran italiano en Estados Unidos, ¿no? Tenés claro. que buscarle la vuelta para adaptarlo. Por eso algunas cosas por ahí son mucho más específicas, como la del Duomo de Florencia, posiblemente sea arroz en otro lugar, que nadie sepa la referencia del lugar ese y difícilmente lo vayan a entender. Ahora, si eso lo vendes dentro de Italia digamos, o en un lugar donde están más afines a esa cultura, y seguro se va a entender más fácil. Y quizás ese es un poco el desafío, ¿no? Como fue el de la africana. Es decir, yo quiero vender África, pero no quiero vender África como si fuese África. Quiero vender África para venderlo en los lugares de delicatessen, donde la gente va a buscar experiencias de sabor exóticas y tienen que poder entender que esto es un producto refinado y no es una salsa que existe en África y la importaron y la trajeron, ¿no? O sea, no tiene que dar la sensación de que fue creado allá, pero sí que tiene la influencia de la cultura africana, pero adaptada para la versión de lo que en esa sociedad se considera sofisticado y africano, digamos, a la vez, ¿no? Claro, como esta estrategia es una estrategia basada en una referencia cultural, generalmente cultural, bueno, el contexto determina la posibilidad de usar o no un recurso u otro, ¿no? Está Ujú. totalmente condicionado por el contexto en el que se va a utilizar el envase, esta estrategia. Bueno, quizás otras no tanto, pero esta tiene esa característica. Y bueno, lo curioso es que algunas construyen esta historia de la referencia al lugar a partir de la serie o la colección y otras se las arreglan con... Acá no necesitas ver las cuatro para darte cuenta. Con cualquiera de las cuatro te das cuenta. Ujú. Simplemente es una curiosidad, que pueden suceder las dos cosas. Tal cual, eso es lo interesante de, digamos, las estrategias sirven como para ordenar un poco los pensamientos y enfocar la dirección hacia dónde va, hacia qué historia va a contar el diseño, ¿no? Como decíamos, no quiere decir que uno tenga que ceñirse 100% a estas estrategias. Hay más maneras de diseñar un envase, pero sí estas son estrategias de De diferenciación, sobre diferenciación. todo, ¿no? Porque, vamos, hay muchos más estilos de packaging que no están incluidos acá, pero sí hemos detectado que estas son estrategias que muchas marcas usan para separarse del resto. Y de esas maneras de separarse del resto las tratamos de organizar y ordenar en distintas categorías que, como vemos, a veces se nos escurren, ¿no? Se van por un lado y por el otro y posiblemente cuando terminemos todas las estrategias, podamos hacer un video nuevo con todos los casos de estrategias combinadas que hay, ¿no? La de Combinadas. las 14 incas, podrías decirme que es esencialista también, que tiene los recursos mínimos, que no distrae. Sí, claro, la representación es esencialista. Ahora, ¿cuál es la esencia de ese producto? ¿A dónde quiere ir? Quiere apuntar al origen particular de donde viene ese vodka, ¿no? Y para eso utiliza estos recursos de referir a la cultura incaica como referencia a origen, que referencia al esencialismo para crear esta imagen más sofisticada, referencia a lo decorativo para crear esta sensación de producto que no te dan ganas de esconderlo. O sea, hay Y de varias cuestiones, colección. ¿no? Pero a veces predomina más una que otra, ¿no? Entonces es una manera de enfocar un poco para dónde van digamos, la dirección de la comunicación y la estrategia de diferenciación de un producto, de una marca, ¿no? Porque estamos hablando que las marcas muchas de estas marcas se construyen solo por el packaging, o sea que no tienen presupuestos enormes para hacer posicionamiento. ¿Cuántas son las marcas que usan la publicidad para posicionarse? Debe ser el 1% en el mundo, ¿no? De que son de las grandes marcas que usan la publicidad. El resto, digamos, se construye mediante lo que ve el consumidor con el packaging, ¿no? Por lo que ves en internet, por lo que ves en un e-commerce, por lo que ves en una tienda física. Entonces, Incluso, esta es una manera interesante que tienen muchas marcas que no son conocidas de hacerse notar, de hacerse ver y de contar una historia distinta. incluso muchas marcas que hoy son conocidas y que invierten mucho dinero en publicidad, no se construyeron, no se posicionaron con publicidad, sino que se posicionaron a lo largo de la trayectoria, de muchos años, Tal cual. y entrar en la mente del público a través solamente del packaging y de la entrega de valor a Ujú. través del producto, obviamente, ¿no? Tal Y cual. Y bueno, todo ese esfuerzo de luego, comunicación a lo largo de los años para crear un discurso de marca, ¿no? Y que te quede asociado a eso. Las marcas nuevas, ¿cómo hacen para ahorrarse toda esa inversión y ese tiempo? Entonces, en las estrategias de diferenciación son como atajos,
¿no? Para encontrar historias muy potentes de comunicar de manera muy efectiva cosas distintas a las que tienen el resto de las marcas, ¿no? Como vimos, la mayoría de todos estos recursos son utilizados por no las marcas mega conocidas, que después terminan adoptando muchas cosas, ¿no? Porque cuando algo funciona bien de una marca desafiante, nueva, y valida que que esa propuesta nueva está buena y a la gente le gusta, las grandes marcas inmediatamente o lo copian o compran a esas pequeñas empresas, ¿no? Sí. Pasa en casi todos los rubros. Y eso es tan interesante, ¿no? Que las marcas nuevas son las que proponen los cambios, como habíamos visto creo que fue eh, desde el primer video que hicimos, que hablamos de esa mayonesa vegana, que hizo que Hellmann's cambie y toda esa historia, sucede todo el tiempo en todas las categorías. Por eso las estrategias sirven para crear estas conversaciones diferentes y hacerse notar en un mar donde la confusión y la competencia por la atención del consumidor es salvaje. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Creo que es un gran aporte que estás haciendo a la comunidad de diseñadores, también a la gente que a mí me ha contactado mucha gente agradeciendo los videos estos que estamos haciendo, porque son gente que genera productos, gente que está sacando al mercado productos y que, bueno, con esto saca ideas para encarar este desafío de una forma más interesante. Bueno, excelente, encantado de aportar valor y en ese sentido los invito a seguirme en el canal de YouTube, en mi canal de Guillermo Dufranc, que bueno, ahí en modo verde hacemos entrevistas y videos sobre contenidos relativos al diseño y a la sostenibilidad y para difundir estas temáticas, que los profesionales tengan más acceso a más cantidad de información, porque realmente es increíble cómo nos hemos olvidado durante tantos años que en las carreras proyectuales no esté contemplado el impacto ambiental desde lo que es la ingeniería, la arquitectura, el diseño industrial e incluso el diseño gráfico, no tener en cuenta que, digamos, que todo lo que se produce y se fabrica tiene un impacto en el planeta que proviene de alguna forma de recursos naturales y que los desechos terminan ahí. Entonces, bueno, el canal está destinado para hablar de todos esos temas y hacerlo abierto a toda la comunidad. Vos sabés que lo que estás haciendo es súper importante, porque yo vengo escuchando y leyendo en revistas sobre el tema del ecopack, el ecodiseño y todas esas cuestiones, gente llenándose la boca diciendo lo importante que es, pero la verdad es que el gran problema es que para poder actuar en ese tema tenés que entender, tenés que meterte en el tema. Y vos lo que estás haciendo es meterte en el tema y compartiendo todo lo que estás aprendiendo con toda la comunidad. Así que es súper valioso, sobre todo para la gente que hace packaging, y yo creo que tu canal lo tiene que mirar sí o sí. La gente que Sí. produce cosas, produce productos y quiere ser respetuosa al medio ambiente, y también los diseñadores que están trabajando en esto siempre. Y te agrego una cosa más, no solo tenés que saber del tema y realmente nunca vas a, por leer un artículo, leerte un libro, creo que vas a entender. Yo hace 10 años que estoy tratando de entender y en el último año que hice el canal me ahondé más en cosas que ni sabía que existían y sobre todo te tiene que interesar, porque si no te importa, te da lo mismo y no lo terminás de incorporar nunca. No es algo que es como la ética. Vos no la podés leer y entenderla, pero no aplicarla. O sea, si vos no la incorporás, es como muy difícil que realmente lo puedas interiorizar. Creo que cuando te cae la ficha es cuando realmente te empieza a pasar por adentro un montón de cosas y empezás a cuestionar, digamos, tu manera de ver el mundo. Y ahí es cuando realmente entendiste la sostenibilidad o cuando empezás el camino, creo, ¿no? Más profundo, donde ya no es aprenderte fórmulas matemáticas o decir esto va con esto va con lo otro, sino es como entender toda digamos, una manera de cómo se pensó el mundo y te cambia realmente la visión, ¿no? Y yo con todas las personas que me han inspirado más, sentí que era porque es gente que realmente le importa Sí. de lo que está haciendo y lo que está hablando. Así que a mí me importa y trato de transmitirlo y quiero, digamos, difundirlo y que cada vez se sepa más. Sí, igual, por supuesto que te tiene que importar, pero sin información, por más que te importe, no haces nada. Hay muchos Ujú. ejemplos que vos das en algunos videos del canal que por más que uno quiere y ponga voluntad, hay cosas que no se pueden lograr y cosas que incluso son contraproducentes. Cosas que uno cree que son buenas, pero que en realidad son contraproducentes. Entonces, bueno, está Ujú. la acción personal de lo que podemos hacer y después ya cuando hablamos de packaging, por supuesto tiene que haber un cliente interesado en el tema, porque si no, Seguro. por más consejo que le des, si no le interesa a tu cliente, es muy difícil que
que se pueda avanzar en ese tema, pero cada vez creo que le interesa a más gente, porque cada vez le interesa más al público. Sí, por suerte sí, hay cada vez más necesidades que necesitan ser cubiertas y eso es lo que necesitamos para que la demanda, cambiar la demanda es lo que hace que cambie la oferta. Exactamente. Bueno, Guillermo, te mando un abrazo y nos queda Bueno. solamente un video para terminar esta serie que, aunque puede ser que esta serie continúe con otras estrategias o con combinaciones de estas 7 estrategias. Sí, encantado de continuarlo y bueno, veremos hasta dónde lleguemos. Un abrazo. Nos vemos.